En el grupo 1, básicamente fueron dos preguntas. ¿Qué desafíos metodológicos se pueden identificar para realizar análisis de la vulnerabilidad en el sector agropecuario? Y la otra pregunta era si se podía ofrecer un conjunto de opciones metodológicas para la toma de decisiones al respecto. Fue muy interesante el ejercicio y quizás la idea es la siguiente. Lo primero que más o menos se acuerda es que es necesario acoplar los conocimientos de las comunidades y sus percepciones con la información científica para tener referentes reales para poder realizar los análisis de vulnerabilidad. O sea, las comunidades tienen un conocimiento, debemos valorarlo, tiene tanto peso como el conocimiento científico. En sitios donde no hay información es la única fuente y por lo tanto tiene toda la validez del caso y con ella deberíamos también trabajar. Otra alternativa era que a todos nos asaltan los paradigmas, ¿no? O sea, las verdades reveladas, irrefutables y únicas. Entonces, una de las cosas que se llega aquí es que hay que romper los paradigmas y rehacer y configurar nuevos paradigmas en la comprensión del cambio climático y la variabilidad climática. O sea, aquí no está la verdad revelada, tenemos que buscar opciones y, bueno, hicimos algunos ejercicios con el concepto de romper paradigmas en el grupo y fueron muy interesantes porque sí, en verdad eran paradigmas, sí. Y se mostraba que teníamos ya unas percepciones. Una de las cosas que se concluye en el equipo es que de la manera como nos entendemos, cómo nos comunicamos y cómo nos abstraemos a los conceptos es uno de los desafíos fundamentales para acordar objetivos e influir en la política. O sea, podemos comunicar, nosotros difícilmente desde lo técnico podemos incidir en la política pública si no tenemos un lenguaje que le llegue al político. ¿Ya? Entonces, la abstracción que se haga de un ejercicio académico o metodológico, así este sea el que sea o pueda ser muy bueno, si no tiene la influencia o la capacidad de llamar la atención, de capturar la atención del sector político, se queda en nada. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer eso. Uno de los aspectos que se planteó con mucha insistencia es que todos los análisis que se hagan debemos por todos los medios buscar que lleguen al agricultor, que lleguen al nivel local, que realmente esas apreciaciones de orden científico que se hagan se bajen a la comunidad. Ahí hay una gran diferencia, hay un gran gap en ese espacio entre lo que se supone que sabemos, entre lo que suponemos que no saben las comunidades, pero que sí saben, ¿sí? Y lo que intentamos transferir a las comunidades. Entonces allí hay como tres formas distintas de acercarnos a una misma verdad, pero ninguno de los tres tiene la razón. Entonces no nos encontramos en ningún lado, entonces eso forma una gran dificultad. Otra cosa que se plantea es que es necesario tener clara las escalas, los indicadores, el espacio territorial, ¿sí? Y que unido a esto se hace fundamental la creación de geodatabases estructuradas para todas las instituciones que tengan libre acceso y que tengan servicios y rutas tecnológicas para que ese acceso pueda ser utilizado por todas las instituciones que así lo requieran. Esa es más o menos la idea. Después mis compañeros me complementan, ¿no? Porque la memoria falla y el dedo no es tan rápido. Bien, después en la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta es esta, entonces, que si se puede ofrecer un conjunto de opciones metodológicas para los tomadores de decisiones respecto de escalas territoriales y de eficiencias en la información agroclimática. Pues básicamente lo primero es que no hay un menú ni enfoques, pero específicos, cuando ahí falta meterle que sean ya pues estructuralmente estandarizados y como tal, que se está construyendo el conocimiento, para lo que es necesario buscar cómo comparar y recopilar de las lecciones aprendidas, por ejemplo, del ejercicio de este taller. Este taller, y una de las cosas que dijimos es que
Una de las riquezas del taller es que hay muchas metodologías puestas al servicio de todos. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de cada una de esas metodologías? No lo hemos puesto allí, pero el cuento de las lecciones aprendidas es fundamental. O sea, ¿cuál fue en verdad tu gran gap metodológico en este ejercicio que es parte de tu lección aprendida, que posiblemente no lo dices, pero que es fundamental para que otro no cometa el mismo error y las cosas puedan mejorar? ¿De acuerdo? Cualquier metodología que se haga es interesante, pero siempre y cuando se haga completa. No se haga una cosa que no tenga lógica. Lo importante es priorizar y que sea replicable para cualquier otra región, donde hay una priorización tanto por espacio como por indicadores, pero siempre pensando en el territorio específico que se quiere utilizar. El proceso de estandarización no es posible todavía, es fundamental seguir con los procesos, valorar y aprender de las actividades y de los proyectos hasta ahora ejecutados. Es fundamental llegar a acuerdos para trabajar en el territorio y tomar en cuenta las culturas para poder realizar un análisis de vulnerabilidad. Entonces, yo no puedo imponerle a una comunidad una manera de pensar. Tengo que retomar de su manera, de su cultura y aprender de ella para que eso le sirva también para los procesos de evaluación. También se planteó que tanta validez tiene la información tecnológica, agroclimatológicamente obtenida, como la información que requerimos para un sitio donde esa tecnología no está, pero la gente sí la tiene y la puede aportar para hacer los procesos de evaluación. ¿Y qué se me quedó? Los que estaban conmigo en el grupo, ¿alguna cosa? ¿Se me quedó algo? No, perfecto. No, esa es otra historia. Nosotros somos el grupo 2. La pregunta ha sido: ¿cómo articular las medidas y políticas de gestión del riesgo con las de adaptación al cambio climático y sus aplicaciones para el sector agropecuario? Nosotros hemos tenido una conversación bastante anecdótica, porque lo primero que hemos coincidido es que necesitábamos este taller, así que felicitamos a la GIZ por haberlo organizado, porque nos ha permitido encontrar algunos elementos comunes sobre lo que nosotros andábamos tratando como vulnerabilidad. Elementos comunes como que la vulnerabilidad es un concepto muy útil para explicar un problema muy complejo, como puede ser la adaptación al cambio climático, que es multisectorial y que puede ser visto y analizado de diversas formas, pero al expresarlo en términos de vulnerabilidad al cambio climático, pues estamos utilizando un concepto mucho más resumido, ¿no? Entonces, hemos encontrado que hay utilidad y en eso hemos coincidido. Hemos coincidido también en que hay diferentes métodos dependiendo de qué es lo que queremos mostrar y la escala que estamos estudiando. Cuanto más local es el estudio, de quizá una microcuenca o un distrito, hemos visto que hay metodologías un poco más cualitativas que se han adaptado un poco mejor. Y cuanto la escala es de un nivel más supra, más nacional y que se refiere a un mayor territorio, población, podemos encontrar más información secundaria que nos puede permitir hacer algunos análisis estadísticos y por tanto el método se puede combinar bien con métodos cuantitativos. Pero lo cómico ha venido cuando nos hemos puesto a ver si la fórmula o el concepto mismo de cómo vamos a definir nuestra vulnerabilidad es el mismo, así que nos hemos puesto a tratar de escribir la fórmula, ¿no? Y primero hemos dicho, bueno, riesgo está en relación con amenaza y vulnerabilidad, y de ahí podemos descomponer vulnerabilidad, pero ¿es amenaza más vulnerabilidad o sobre la vulnerabilidad o por la vulnerabilidad, o es una integral de estas o es una función de estas, ¿no? Entonces cada uno tenía pues su punto de vista y lo defendía, y entonces no nos ha quedado claro, así que hemos coincidido de que este taller era muy necesario y que debemos seguir trabajando en el tema, ¿ya? Este es un punto que todavía queda pendiente, ¿no? Y si queremos en alguna medida
acercarnos un poco, seguramente hay que discutir más. No estamos sosteniendo que esta sea la nueva fórmula, por favor. ¿Ya? Otras cosas que nos han llamado la atención es las formas en las cuales seleccionamos indicadores para resumirlos en un término de vulnerabilidad. Los definimos en función de disponibilidad, 139 indicadores, 250, 5. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es una forma recomendable, ¿no? Por ahí hemos dicho que, bueno, esto está en función de el nivel, la correlación que existe sobre el aspecto que se quiere analizar, ¿no? Diferentes indicadores del problema, ¿no? ¿Cuál explica mejor o qué grupo explica mejor la vulnerabilidad? Igualmente, cuando llegamos a la determinación de cuáles deben ser las medidas de adaptación para los diferentes territorios que han sido analizados, seguramente se pueden hacer de manera participativa, pero cuando la escala es más alta, ¿sí? No sé, si analizamos 250 distritos, o en el caso de Perú, que son 1875, no puedo proponer el mismo paquete de medidas de adaptación para un distrito en Tacna y otro en Loreto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el método me puede sugerir algún paquete de medidas en función del análisis que he hecho? De repente utilizando alguna técnica de regresión o algo así. Pero hay mucho más para discutir de esto y eso hemos coincidido. Y de aquí, como punto de inicio, hemos pasado a responder un poco la pregunta con lo que nos había quedado de nociones sobre gestión del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Que son funciones de la vulnerabilidad. Entonces, para que haya una buena articulación de las medidas a nivel de los países y dentro de los países, en primer lugar, hemos visto que hay aspectos de planificación que deben ser tocados. Aspectos como articular los planes y programas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, entre los niveles de gobierno, entre los sectores del Estado, ¿sí? En los países tenemos diferentes niveles de división dentro del país y cada uno tiene sus autoridades y cada uno tiene sus presupuestos y cada uno implementa acciones, ¿sí? Entonces, estos deben estar acorde con la política nacional, pero también, dado que el cambio climático es un problema que se enfrenta de manera multisectorial, los diferentes sectores como agricultura, ambiente y otros deberán tener instrumentos que les permitan articularse y esos instrumentos deben ser desarrollados por el órgano que sea rector en materia del tema de cambio climático o en el caso agropecuario, pues el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces aquí la conclusión es que debe haber instrumentos específicos, además de los planes, además de la política, que permitan esa articulación intersectorial e intergubernamental. Está un poco relacionado con esto, ¿no? ¿Cómo demostrar que los planes se están poniendo en acción? ¿Cómo demostrar que está habiendo esa articulación? Ahí se requieren instrumentos, ¿no? Que no son políticas, son instrumentos, mecanismos que están relacionados, por ejemplo, con demostrar que se está invirtiendo recursos en las medidas de adaptación, que se está invirtiendo esos recursos en los diferentes sectores, ¿sí? Y que pueden ser medidos, ¿no? Esto se relaciona con el tema de normatividad y presupuesto. La única forma es, uno, que se presupuesten esas medidas en los diferentes sectores y que éstas sean armónicas, y la otra es que demostremos que ese presupuesto se gasta, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto que hay que hacer incidencia en la normatividad para que se pueda incluir a la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en los mecanismos de planificación, en el Perú hay mecanismos de planificación participativa. El tema de gestión de riesgos ya está metido allí. El MEF valora más proyectos que tienen consideración en gestión de riesgo, pero hay que ver si ese mismo puede calificar o se va a ampliar para lo que es adaptación al cambio climático. Normatividad en el MEF, ¿no es cierto? Son más valorados los proyectos que tengan enfoques de este tipo. Y por aquí habíamos puesto también, lo hemos mencionado, los clasificadores de gasto para demostrar que los diferentes niveles de gobierno están invirtiendo recursos en estos temas, ¿no es cierto?
Entonces, la única forma de que podamos ver que está habiendo una articulación, una implementación de programas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Luego hemos visto esta parte que es de información y está relacionado con que debemos generar evidencia sobre los impactos del cambio climático en el sector agrario y los efectos de las medidas de adaptación. O sea, queremos articular, pero hay que demostrar con resultados que lo que estamos haciendo va a favor de esto, ¿sí? Si el cambio climático está produciendo efectos que no están pudiendo ser contenidos por las medidas de adaptación, quiere decir que las medidas de adaptación no son las más apropiadas. Entonces hay que generar evidencia en este sentido, hay que profundizar el análisis de las tendencias de desastres naturales y el cambio climático y su impacto en la seguridad alimentaria, identificar y establecer indicadores específicos para la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? Que mida el éxito de las medidas, que mida la cadena de efectos y que mida aspectos sensibles, días continuos sin lluvia, por ejemplo. Otra cosa que hay que hacer para promover la articulación de estas políticas y acciones es promover el desarrollo de capacidades de los diferentes actores, en los diferentes niveles de gobierno, en los diferentes actores, en los diferentes sectores. Por ejemplo, a nivel local es preciso que se fortalezcan las capacidades para la formulación de proyectos que consideren medidas de adaptación al cambio climático. A nivel institucional, ¿sí? Dentro de los funcionarios de los sectores, y ayudar en la definición de las prioridades de los sectores, ¿no? Consideramos importante también que la participación de organismos o instituciones de la universidad o la academia deban participar en esta parte de fortalecimiento de capacidades, porque pueden mejorar, por ejemplo, la implementación de algunas medidas específicas que pueden ser puestas en común a nivel nacional o entre los países, como puede ser la mejora genética, como punto común de los países andinos para adaptación al cambio climático o fortalecer capacidades en formuladores y evaluadores de proyectos y en sistemas de información y plataformas de intercambio de tecnologías. Bueno, básicamente esas son las medidas que serían convenientes para favorecer la articulación de las medidas de cambio climático y gestión de riesgo y desastres. Gracias. ¿Un complemento del grupo? Sí. Con las disculpas a los colegas si me he olvidado algo. Como ustedes ven, tenemos varias, voy a leer, son 10 recomendaciones. El trabajo que hicimos fue bastante dinámico, tuvimos tarjetas, agrupamos las tarjetas y después pasamos una larga discusión sobre cada uno de los 5 grandes rubros. Los rubros iban desde fortalecimiento de capacidades, el tema de la gestión, el tema de los sistemas de información, el tema de financiamiento, inversión, y el quinto era capacidades, fortalecimiento de capacidades. Entonces, bueno, las 10 recomendaciones no están agrupadas en esas 5 porque consideramos que hay temas que en algunos casos son incluso más transversales que los 5 temas que trabajamos. La primera recomendación del grupo es fortalecer a través de la investigación y generación de información técnica y científica, la difusión y capacitación sobre la inclusión de los análisis de la vulnerabilidad en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, en la gestión e inversión pública, a través de los distintos planes, estrategias y proyectos nacionales, tal como lo establecen las normas nacionales respectivas. La segunda recomendación habla de armonizar las normas y lineamientos de política con relación a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático a nivel intranacional en cada país. La tercera recomendación dice que las políticas nacionales agropecuarias deben estar basadas en información cuantitativa y cualitativa confiable, principalmente la generada
por las instituciones técnicas y científicas. La información debe ser pública y gratuita, es decir, estamos apostando a que haya una política de acceso abierto a la información. La cuarta es aprovechar la información que generan otros actores institucionales, universidades y centros de investigación en la formulación de las políticas públicas de gestión de riesgo y de adaptación al cambio climático, así como aprovechar la información, las plataformas regionales y los sistemas de información existentes, tal como los que han creado el CIFEN, el SANIA que está implementando la Secretaría General de la Comunidad Andina, la información de base y la información que generó el proyecto PREDECAN de la Secretaría General de la Comunidad Andina también. Y bueno, otros que puedan existir. La quinta recomendación es establecer y armonizar las distintas líneas de base disponibles sobre gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Quizás uno de los temas recurrentes ha sido, no tenemos que reinventar las cosas, hay muchos avances ya hechos, tenemos que trabajar sobre lo que ya hay, construir sobre eso y articularlo. La sexta recomendación es que se debe avanzarse hacia la integración y la intersectorialización de la información disponible sobre gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. En séptimo lugar, mencionamos que es necesario considerar el crecimiento poblacional y la reducción de la frontera agrícola en la planificación del sector a corto y mediano plazo. Estamos hablando del tema de ordenamiento territorial. La octava recomendación es generar sistemas de alerta temprana relacionados con gestión de riesgo y articulados a las escalas sectorial, local, subnacional, nacional y regional. Se planteó también generar planes anuales de contingencia para el sector agropecuario que respondan a los diferentes factores de riesgo. Y finalmente, se recomienda invertir en el desarrollo de capacidades sobre gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, tanto a nivel institucional como profesional. Capacitación, formación y generación de espacios institucionales para asumir esa responsabilidad. Estas son las 10 recomendaciones que el Grupo de Políticas pone a su consideración. Muchas gracias.